os seguís uniendo constantemente, os iremos aceptando poco a poco, pero bueno, son las 11, así que vamos a comenzar esta masterclass organizada por el Comité Español de Iluminación. Yo soy de cámara, responsable de comunicación del CEI y voy a tener el placer de acompañaros en esta sesión como moderadora. Hoy, concretamente, vamos a hablar de un tema que precisamente está generando muchísimo interés. Nos habéis escrito muchísimo con bastantes consultas en torno a esta temática, por lo tanto, queríamos organizar esta masterclass, este encuentro, para resolver muchas de las cuestiones que nos habéis ido transmitiendo. Vamos a hablar de la realización de medidas dinámicas de luminancia e iluminancia en instalaciones de alumbrado exterior. Una metodología que, como ya muchos sabréis, supone ese paso más en la evaluación de la calidad del alumbrado y que también nos permite obtener datos mucho más completos y representativos, sobre todo sobre cómo se comporta realmente una instalación cuando está en funcionamiento. Este bloque, concretamente esta masterclass, va a tener una duración aproximada de 45 minutos y lo hemos organizado en 3 bloques. En el primero hablaremos sobre todo del contexto y la necesidad de elaborar esta guía. En el segundo bloque entraremos ya en estos aspectos más técnicos y metodológicos. Y en el tercero vamos a ver sobre todo su aplicación práctica y los beneficios que aporta, que es una de las principales cuestiones que nos hacéis llegar. Vamos a terminar la masterclass con un pequeño bloque de preguntas y respuestas. Por lo tanto, os animamos a que vayáis lanzándonos vuestras preguntas y vuestras consultas por el chat. Y aprovecho para agradecer a todos los que nos habéis hecho llegar ya a través del formulario de inscripción, del WhatsApp y del correo electrónico, todas vuestras preguntas que incorporaremos en esta ronda final de cuestiones. Y bueno, antes de empezar, quiero presentar a las 3 personas que hoy nos acompañan y que son además quienes mejor pueden explicarnos esta guía y su aplicación. Hoy nos acompaña Jaime Miguel, director del Grupo Técnico de Trabajo de Mediciones Luminotécnicas del CEI, coordinador de la guía y vocal del CEI. Jaime, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Irene, buenos días a todos. Espero que esta masterclass pues, sea provechosa para todos. Gracias Irene. Gracias, Jaime. También tenemos a Luis Miguel Navarro, él es vicepresidente del Comité Español de Iluminación y miembro de este grupo de trabajo de mediciones dinámicas. Muy buenos días, Luis Miguel. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Y por parte del IDAE va a participar Samuel Casado, del Departamento de Servicios y Agricultura, representante de esta entidad coautora y coorganizadora de esta guía técnica. Samuel, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Bueno, como ya os comentábamos, el objetivo de este encuentro va a ser profundizar en la guía, conocer mejor su contenido y resolver todas las cuestiones que os puedan surgir sobre esta metodología de mediciones dinámicas. Al finalizar la sesión, os compartiremos a todos vía email el acceso directo para que podáis descargar esta guía y revisarla con más detenimiento. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo al primer bloque, donde vamos a hablar de ese contexto y necesidades de la guía. Y vamos a empezar, Luis Miguel, si te parece, contigo. Y te voy a lanzar esta primera pregunta, porque desde el Comité Español de Iluminación, explícanos por qué considerabais necesario elaborar esta guía sobre mediciones dinámicas. Bueno, lo primero, comentar que lo que se ha pretendido es redactar una propuesta de guía con un enfoque técnico, orientativo y no normativo. Quiere decir, no es una norma ni una ley, es una orientación para cómo se pueden hacer tanto las medidas como el informe de resultados de las mismas mediante estos sistemas dinámicos. Y sobre todo aclarar cuestiones de en qué condiciones hay que hacerlas, alturas, etcétera. Y sobre todo también para aclarar a los técnicos municipales o técnicos independientes que tienen que hacer estos trabajos. Además de los socios del CEI, evidentemente, que son los prioritarios. También cabe destacar
el papel que ejerce el CEI como organización científica y defensora de las innovaciones tecnológicas. Y esto no deja de ser una innovación frente a las medidas estáticas de los 9 puntos. También esta guía inaugura un nuevo enfoque de cómo aportar herramientas útiles a técnicos y administraciones, tanto para verificar como sobre todo para verificar los resultados obtenidos con una instalación nueva. Pues muchísimas gracias, Luismi. Y ahora voy a ir a Jaime Miguel, coordinador de este grupo de trabajo, director de este grupo de trabajo, para que nos expliques también cuáles han sido los principales retos técnicos al final a los que os habéis tenido que enfrentar, ¿no?, en este proceso de elaboración de esta guía. Bueno, pues los retos a los que nos hemos enfrentado, tanto yo como coordinador, como toda la gente que ha formado parte de la redacción del grupo, a la cual lo primero que tengo que hacer es agradecerle la disposición, el trabajo y todas las horas que hemos echado en intentar plasmar y resumir un poco una normativa que, no por ser muy enfarragosa, había que traducirla un poco al lenguaje más cotidiano, que, como bien decía Luis Miguel, para que esto sea útil y, lógicamente, que se pueda utilizar de una manera más o menos directa. Y como guía, digamos, previa o inicial, pues que salir a la calle con muchas ganas, ¿no? Con mucha gente que la intente utilizar. Entonces, de esa manera nos ha resultado todo un poco el reto ese de trasladar esas, quizá esas fórmulas o esas maneras tan un poco enfarragosas en algo que sea un poco más sencillo, ¿no? Evolucionará la guía, haremos más cosas, etcétera. Entonces, sí que me gustaría destacar que esta guía, solamente de los múltiples parámetros que se pueden medir en instalaciones de alumbrado, se centra solamente en luminancias e iluminancias de manera dinámica. Para eso los retos técnicos pues son bastante grandes. Claro, lógicamente pasamos de un método estático, de un equipo que está pensado para estar completamente quieto, sin velocidad, a un equipo que se traslada. El equipo, no digo luminancímetro o ILMD, sino digo el conjunto, ya sea de una tipología o de otra, ¿no? Entonces, retos como, por ejemplo, relacionados con el entorno, ¿no? Interferencias y condiciones ambientales, además de obstáculos, faltas de homogeneidad, condiciones climáticas. Lógicamente, todo lo que se mueve es un desafío en la medida, en esa obtención de tomas de datos. Las medidas dinámicas tienen la consideración de que no interrumpan el tráfico, que se pueda medir a la velocidad de la vía, que sean eficientes en su toma de datos, que al final, pues que estén realizadas de una manera en la cual podamos asegurar que esas medidas pues cumplen con los parámetros de una medida, digamos, que más establecida o estática, ¿no? Y al final, luego también, esa multitud de datos que se obtienen con este tipo de sistemas, cómo se tratan, cómo se trabajan, se elaboran, se discretizan, para que luego, cuando la persona que los tiene que mirar los vea algo que sea coherente, fácil de utilizar, interpretable y sobre todo fácil de manejar, ¿vale? Eso es un poco a grosso modo. Eso, ¿no? Yo creo las claves, ¿no? Fácil de manejar, intuitivo, práctico. Y de ahí muchas gracias, Jaime. Y me voy a ir a Samuel, también desde el IDAE, desde este organismo. ¿Por qué fue para vosotros también importante respaldar este proyecto, esta guía? Bueno, para nosotros sí que ha sido importante y, en primer lugar, bueno, es un poco una idea un poco más filosófica, es que estamos convencidos que el IDAE tiene que estar en estas posiciones de vanguardia. Bueno, pues no de vanguardia, no hacemos investigación, pero sí de vigilancia y de estar atentos a las innovaciones que van apareciendo, a las nuevas tecnologías, analizarlas y ver si pueden aportar algo al sector, pues desde luego adaptarlas y darles difusión y ponerlas en conocimiento. Hay que dar cuenta que este tipo de nuevas tecnologías, los inicios siempre les cuesta arrancar, ya sea por desconocimiento, por falta de difusión, o simplemente porque nadie quiere ser el primero en tirarse en la piscina. Entonces ahí el papel del IDAE creo que es un poco de facilitador de estas innovaciones. Luego también, por otro lado,
tenemos que tener en cuenta que a veces los reglamentos y las normativas, a la hora de aplicarlas en una aplicación práctica a nivel de la calle, pues o son muy farragosas, o son muy lentas, o exigen, bueno, son muy costosas. Entonces también creo que desde la administración tenemos que ser capaces de dar herramientas que faciliten este cumplimiento, que lo hagan más sencillo, más asequible, más accesible. Y por último, ya teniendo en cuenta un poco más nuestro negociado particular, dentro de las ayudas del programa de proyectos singulares de alumbrado municipal, uno de los elementos que es puntuable y que se ha introducido son las mediciones dinámicas de iluminancia y luminancia. Entonces, lo que sí que queremos es dar una metodología de referencia o dar unas referencias para que tanto los ayuntamientos como los proyectistas, como todos los agentes que estén involucrados, pues sepan a qué atenerse, qué cosas se pueden hacer, qué cosas, o qué malas prácticas evitar, etcétera. Entonces, básicamente, pues es una difusión, ayudar a cumplir la normativa y dar un marco de referencia a todos los agentes involucrados. Muchísimas gracias, Samuel. Ya, bueno, el resultado de la guía es un ejemplo, ¿no?, del gran trabajo de colaboración y de trabajo entre el comité y el IDAE. Así que agradeceros siempre esta unión. Os quiero hacer una pregunta que os la lanzo a los tres para quien quiera responder. Habéis hablado de ese contexto, de esa necesidad y de ese trabajo colaborativo entre ambas entidades y os preguntamos qué impacto esperáis que tenga esta guía en el sector, para el sector. ¿Con qué finalidad, ¿no?, se ha lanzado? Quien quiera, voy con Jaime en primer lugar, ¿no?, como director de ese grupo de trabajo y como coordinador de la guía. Bueno, yo creo que desde el punto de vista técnico es un avance bastante importante. Es decir, las instalaciones es obligatorio medirlas. Y claro, venimos de un método de 9 puntos estático en el cual pues, vas haciendo no medición completa, sino puntos estadísticos de dónde puedes ir midiendo. Y con la tecnología, según está, pues entendemos que podemos hacerlo bastante mejor. Entonces, pues bueno, yo creo que el aspecto en cuanto al sector tiene que ser positivo. No sé, en este caso, Samuel, Sí. también desde la esfera del IDAE, ¿qué impacto esperáis que tenga esta guía técnica? Básicamente es difusión y lanzamiento de este procedimiento, de esta tecnología, y ver la evolución que tiene en el mercado, la implantación, los avances, nuevos procedimientos, ampliación de nuevos parámetros de medición, etcétera. Perfecto. Pues ahora, Samuel, ¿no?, ha comentado esa palabra clave. Habéis hablado también, Jaime y Luis Miguel, de esa metodología. Y ahora me gustaría que nos adentrásemos un poquito más después de explicar las necesidades, los retos y las bases de esta guía técnica. Me gustaría ahora que nos pudiéramos adentrar más en la metodología y los aspectos más técnicos de la guía. Así que vamos a dar inicio a este segundo bloque y voy a empezar con el director del grupo de trabajo. Voy a empezar contigo, Jaime, porque aquí llegan también muchas consultas de los propios lectores de la guía, de nuestros propios asociados, y vamos a explicarles un poquito más, con más detenimiento, esta guía técnica. Para empezar, Jaime, te voy a lanzar esta pregunta. ¿Qué se mide realmente con este método? Y sobre todo para nuestra audiencia, ¿por qué hacerlo de forma dinámica? Bueno, pues a ver si soy capaz, esto sí que ya es un reto, a ver si soy capaz de transmitíroslo en estos minutillos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que realmente se mide? Pues se mide luminancias y luminancias. ¿Bajo qué metodología está un poco basada la guía? Pues está basada en una norma CIE, que es la CIE 194-2011, y en una norma UNE, que es la 13201. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que con estos sistemas somos capaces de medir toda la superficie iluminada, que es un poco el reto que nos propuso IDAE a la hora de
como administración, ¿no? de ir un poco elaborando esos mapas lumínicos. Es decir, se hacen cambios masivos de alumbrado, se mide de 1000 puntos, se miden muy pocos con referencias a los métodos actuales estáticos, que por otro lado son obligatorios, y somos capaces de medir toda la superficie iluminada. Sí, ¿cómo? Pues a través de esta guía, ¿no? Entonces, siguiendo un poco lo que nos va diciendo esta CIE y la UNE de referencia, pues hemos elaborado esta guía de tal manera que básicamente tenemos dos métodos de medición, digámoslo así. Uno que es el luxómetro partido, en el cual el vehículo lleva un luxómetro adelante, perdón, 3 luxómetros adelante y 3 luxómetros atrás, de tal manera que se dice luxómetro partido porque cada uno de ellos es como si fuera uno, ¿no? Va tomando una medida y otra. Y otro de luxómetro que diríamos completo, que es a través de un sistema de remolque. Esos dibujos y esas, digamos, esas fabricaciones o esas medidas están en la guía, que las podéis comprobar, ¿no? O sea, que las podéis, lógicamente, consultar. Esto al final es un reto porque esos sistemas de medición tienen que ser adecuados, o sea, no solamente el entorno, sino la parte técnica de los elementos de captación de datos tienen que responder en tiempo y en forma y, lógicamente, dentro del parámetro a medir para recoger ese dato. Yo no puedo ir con un luxómetro de baja respuesta porque si tengo que ir a la velocidad de la vía, lógicamente no capto el punto. Además, pues tenemos que tener un sistema de geoposicionamiento, tanto con satelital como inercial, etcétera. Ahí está también un poco la clave por si entras en zonas de apantallamiento de señal o si entras en un túnel, tenemos que ser capaces en todo momento de geoposicionar esa serie de datos, ¿no? Y claro, además de todo esto, tenemos que todos esos datos tenemos que ser capaces de gestionarlos en tiempo y en forma para sacar unos mapas lumínicos que sean intuitivos a la hora de realizar una auditoría o de realizar un elemento de evaluación después del proyecto o antes del proyecto, ¿no? Para ver un poco la variación de los cambios, que eso es muy interesante, el ver el antes y el después de todo lo que es el cambio del alumbrado. Entonces, esa parte es yo creo que lo más importante y, lógicamente, tenemos que empezar a trabajar también, que la guía lo propone, con una serie digamos, de definiciones que vienen implícitas. Es decir, ¿qué es un mapa lumínico? Pues bueno, se define, ¿no? Porque un mapa lumínico es un poco el resultado de todo esto. ¿O qué es una uniformidad extendida? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco la parte técnica, así a grosso modo, porque la guía es muy interesante, es muy fácil de leer y es un poquito el resumen que yo haría en este punto. Muchísimas gracias, Jaime. Has comentado. Bueno, yo creo que has resumido bastante bien, ¿no? Las líneas generales, las claves de esta guía. Y has mencionado en algún momento el tema de auditorías, los requerimientos técnicos de la propia guía, las definiciones. Y ahora me voy a ir en este sentido a Luis Miguel. Porque se ha mencionado, se ha vinculado, ¿no?, a la normativa y es otra de las preguntas que también nos han hecho llegar y es la que os lanzamos hoy en esta masterclass y es cómo encaja este enfoque que nos acaba de comentar Jaime, el enfoque de esta guía técnica con la normativa actual. Bueno, lo primero, indicar que la medición es obligatoria a través del actual reglamento vigente, el 2008, el Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior. Además de que en la publicación hubo una exposición pública en el año 2021 donde ya se recogían los sistemas móviles para mediciones, con lo cual va a ser un futuro cercano la obligación de medir con sistemas tanto estáticos como dinámicos. Además, yo creo que a través de la normativa va a ser obligatorio verificar el cumplimiento de lo que se traslada en un cálculo de ALUX o en un cálculo de algún programa de cálculo, lo que se traslada a la instalación. Es evidente. Además de que el CEI, en este caso, se realizará tantas revisiones como sean necesarias, igual que los requerimientos ya de CEI, que es otro grupo de trabajo que ha publicado 13 revisiones, con lo cual esto también se podrá revisar en función de lo que el mercado
o los agentes que participan en el mercado del alumbrado exterior, tanto instaladores como fabricantes, como técnicos, como ayuntamientos, demanden aclaraciones, ampliaciones y revisiones. Yo creo que va a ser estrictamente obligatorio las mediciones dinámicas. Gracias, Luis Miguel. Has mencionado, ¿no?, esa obligatoriedad de las mediciones, concretamente de estas mediciones dinámicas, muy pronto. Y además has hecho mención a esa guía de requerimientos técnicos exigibles de luminarias con tecnología LED, que os recuerdo a todos está colgada tanto en la web del Comité Español de Iluminación como en la web del IDAE. Os la enviaremos también la última revisión. La revisión 13, como comentaba Luis Miguel Navarro, está ya en revisión actual, por lo que esperamos que pronto podamos avanzar nuevas novedades. Y en línea a estos requerimientos técnicos que se van a exigir en estas mediciones, vuelvo contigo, Jaime, para que nos concretes un poquito más qué requisitos deben cumplir estos equipos de medición, partiendo de esa obligatoriedad que va a llevar consigo este tipo de mediciones. Bueno, pues efectivamente, desde el punto de vista técnico, nosotros lo que también el IDAE, bueno, y el CEI estábamos viendo es que teníamos un poco que estandarizar un sistema de metodología porque existían, digámoslo, agentes en el mercado que, bueno, pues que tenían esas mediciones dinámicas. Vamos a hacer un ejemplo que es un poco, bueno, pictórico, ¿no? Que puede ser uno con una ventanilla, con un luxómetro y el otro atrás anotando 5, 6, 7, 8, 15 lux, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso no es una metodología válida, aunque también entendemos que puede llegar a ser dinámico en su concepto, pero queríamos un poco lo que es estandarizar el sistema de la metodología para que todos midiéramos de la misma manera, ¿no? Entonces eso es un poco lo más importante de la guía, es decir, evitar luxómetros en el techo, evitar esta manera un poco, digámoslo, absurda, ¿no? Pero que no por ello simbólica, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, pues entrando más en los requisitos, los luxómetros, lo adelantaba antes, claro, los luxómetros y los luminancímetros deben de ser capaces de registrar la medida a la velocidad de la vía. No pueden ir en el techo, se indica que tienen que ir a menos de 30 centímetros del suelo, tanto en sistema partido como en sistema compacto. Y, claro, al final tienen que tener un calibrado metrológico, como no puede ser de otra manera. Pero claro, calibrado metrológico no en la silla ni en la mesa, sino en la ubicación donde se pone, es decir, en el remolque o en el vehículo. Es decir, lo vemos fundamental, ¿no? El calibrado y la capacidad de respuesta. Pero claro, además, en lo que es la sistematología de la medida, hace que lo tengas que medir a la velocidad de la vía, como he dicho antes, para no interferir, porque al final veíamos que un método de 9 puntos en una autopista, pues es bastante difícil. Un método estático, perdón, una autopista o un método donde veíamos luxes en una gran vía pues al final, pues bueno, pones en peligro, cortas calle y si eso lo tenemos que extender, veíamos que era pues, imposible. También he hablado del sistema de geoposicionamiento. Estos sistemas en su conjunto tienen que ser capaces de saber dónde están en todo momento o digamos que con el mogollón de satélites o sistemas de posicionamiento global, con los GLONASS, con los pues GPS, etcétera, pero también tener un sistema de posicionamiento inercial, ¿no? La IMU que se llama, porque puedes entrar en zonas de apantallamiento y tienes que seguir registrando exactamente dónde están las coordenadas de esa medición, ¿no? Y claro, otro aspecto también importante es el entorno, cómo influye a la medida, ¿no? Entonces, todo eso ha sido realmente, y está siendo un reto el llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, y luego ya el tratamiento de la información con todos los sistemas informáticos, pero bueno, que eso ya es un poco, digámoslo, más trabajo de mesa, no tanto de campo, sino de oficina, ¿no? Y eso es un poco, a grosso modo, la parte técnica. La importancia, ¿no?, de estandarizar el método y los requisitos, que yo creo que es clave y que, bueno, se ha logrado a través de esta guía técnica, de ahí su alto valor para ello.
Sí, Y importante resaltar que hicimos una exposición de estas diferencias con métodos estáticos, dinámicos, etcétera, en el simposium de Valencia. Entonces, pues bueno, también estamos trabajando también en ver cómo funciona todo esto, ¿no? Cómo encaja. ay, efectivamente, y aprovecho para animaros a todos los que estáis hoy en este directo para asistir a este tipo de congresos. El Simposio Nacional de Alumbrado, que precisamente en 2026 se celebrará en Lleida. Ya hay fechas confirmadas, del 20 al 22 de mayo de 2026. Así que os invito a todos a, desde la página web del Comité Español de Iluminación, ver todos los detalles y actualizaciones del simposio, porque se abordan muchos puntos que hoy estamos aquí tratando y con bastante detalle. O sea que os animamos a todos a participar bueno, a estar. Y ahí, Jaime, me voy. Has hablado, ¿no? Habíamos hablado de esa estandarización que se ha conseguido a través de esta guía. Y ahora en esta última parte nos comentabas, ¿no? La parte del tratamiento de la información. Se van a obtener datos, se van a obtener cifras de alto valor. Y ahí voy a lanzar una cuestión a Samuel sobre esta importancia de los datos. Samuel, desde el punto de vista también del IDAE, a la hora de elaborar esta guía, nos gustaría que comentases a todos los asistentes por qué es importante esta obtención, esta trazabilidad de datos a través de estas mediciones. Bueno, para nosotros la trazabilidad de los datos es crítica. De hecho, uno de los motivos de esta guía, perdón, es que veíamos una incongruencia o una diferencia entre los avances en tecnologías de la información, en recopilación de datos, digitalización, tratamiento de datos y la forma en la que se hacían las mediciones en temas de alumbrado público, que es casi, bueno, por muestras y podemos decir que casi de manera artesanal. Además, hay que tener en cuenta que prácticamente, no sé, bueno, el 99% del alumbrado público, o sea, el sector público, incluso más, más en nuestro caso, que son ayudas públicas. Entonces, tenemos que estar muy seguros, tenemos que poder tener alguna manera de comprobar que efectivamente, tanto por la parte de servicios, se está dando la iluminación que se decía que se iba a dar, y luego, por otra parte, que se cumplen los pliegos o las bases de las ayudas, dependiendo de si va por ayudas o si va por el ayuntamiento. Entonces, garantizar esa calidad de los proyectos, garantizar esa calidad de los datos, tener esos datos para poder darle visto bueno, mejorar o incluso corregir algún elemento que se pueda, que se necesite, pues nos parece importante y crítico. Y yo creo que es que no solo es a nosotros, comunidad o a los ayuntamientos, sino que esta trazabilidad de los datos y esta posibilidad de medición tiene incluso más valor, más interés para proyectistas, para instaladores o para propietarios del alumbrado público. Muchas gracias, Samuel. Yo creo que ha quedado, bueno, muy claro, ¿no? Al final, con todas las intervenciones y la importancia, ¿no? Como comentabas, de esa trazabilidad, de tener los datos, como comentaba también Jaime, y de poder analizar la calidad y el trabajo a través de esa trazabilidad. Y ahí, bueno, os iba a lanzar ahora una pregunta, que yo creo que Samuel ya ha avanzado muchas claves, sobre qué avances destacaríais de esta guía. Entiendo que al final, sobre todo los avances tecnológicos y en innovación han sido claves a la hora pues de estructurar esta guía. Jaime. Bueno, yo creo que el avance de la guía es la guía en sí mismo, es decir, sacar una guía de esta manera para que el sector la utilice de esta manera también traducida para que poco a poco nos vayamos, digamos, profesionalizando, ¿no? Que es una de las misiones del comité, que entendemos que pues es un reto al final, porque tampoco queríamos hacer una guía tan sumamente farragosa con integrales estocásticas ni cosas raras, pero queríamos un poco lanzarla de tal manera que
la gente empezar a hablar. Y claro, es un avance en sí mismo y esta webinar también es otro avance en sí mismo. Es decir, la gente tiene un poco esa chispa, ¿no? Ya le está un poco, ¿y qué es esto? ¿No? Pues bueno, esa dinámica de conocer más, ¿no? Y de seguir. Y claro, por nuestra parte, yo creo que el avance es en sí mismo la guía que entendemos que es el principio, o sea, que no es el final del principio, como mucho, ¿no? Entonces, queremos continuar con ella avanzándola, ¿no? Muchas gracias, Jaime. De hecho, toda la razón en este sentido y solo hay que ver la gran acogida, ¿no? y la cantidad de consultas y de interés que está despertando esta guía desde su lanzamiento el pasado año. Así que vamos ahora, ¿no? A raíz, ¿no? de todas estas consultas y curiosidades que está despertando la propia guía, dada la innovación y las novedades que se incluyen en el mismo documento, vamos ahora a la parte que, por todas las consultas que nos han ido llegando, parece que es lo que más genera interés, lo que más se desea profundizar, y es este bloque de aplicaciones prácticas y beneficios resultantes de la aplicación de esta guía en el alumbrado exterior. Y voy a empezar aquí con Samuel para que explique ¿no? a todos los espectadores, que es una duda también muy repetida entre nuestros asociados, que es cómo puede aplicarse esta metodología en auditorías o en renovaciones de alumbrado exterior. Bueno, la aplicación es clara y directa. La auditoría energética, ya sea de alumbrado o en edificios, el primer paso que tienes que dar es conocer qué es lo que tienes y en el estado en el que lo tienes. Entonces, tanto a nivel de inventario como de mediciones de niveles de iluminación, estas mediciones dinámicas pues se encajan como anillo al dedo. Para la renovación, pues es que es 3/4 de lo mismo. No solo ya conocer el estado final del proyecto, que se cumplan los requisitos técnicos, que se cumplan los niveles de iluminación, poder conocer puntos conflictivos del alumbrado, sino que también puedes hacer un análisis previo y ver exactamente si tus niveles que tenías iniciales son los necesarios o no. Yo realmente le veo dos ventajas fundamentales a las mediciones dinámicas. La primera es que prácticamente puedes medir la mayor parte del alumbrado público. Allí donde puedas meter el coche o el remolque, puedes hacer mediciones y puedes conocer exactamente el estado de tus instalaciones. Y además, la velocidad a la que lo puedes hacer. Es que lo puedes hacer, como quien dice, en 2 días. Entonces, ahí lo vemos clarísimo, que se puede integrar dentro de los procedimientos, dentro de todo el proceso de desarrollo de un proyecto de alumbrado público. Tanto puede ser al inicio, como entre medias, como al final, como en labores de mantenimiento. Y luego también, bueno, una cosa que sí que de las convocatorias de ayudas que hemos tenido nosotros, sí que os quería comentar. Bueno, en la primera convocatoria, por ejemplo, que desafortunadamente no tuvimos presupuesto para todos los expedientes que entraron, para todos los proyectos que entraron, más o menos el punto de corte estaba en 72 puntos y ahí dentro, ahí en esos 72 puntos había una nube de proyectos que tenían una cosa en común, o sea, que estaban entre que entraban, que no entraban, y era que no hacían mediciones dinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera muy sencilla de conseguir puntuación, porque en las bases, en las pasadas y en las futuras, se seguirá puntuando. Es una manera muy sencilla de conseguir puntuación y de estar en el límite de entrar dentro del presupuesto, de poder entrar. Y además es una forma, bueno, yo lo que recomiendo es que todos los que se presenten a este tipo de ayudas, que echéis números, porque realmente es una forma, digamos, con un coste muy asequible de conseguir mejorar la puntuación de tu proyecto.
Qué interesante ahí, Samuel, ¿no? Esa inclusión dentro de las ayudas, esos puntos adicionales y tan importantes para recibir este tipo de ayudas del IDAE a través de estas mediciones dinámicas. Se ha hablado, ¿no?, de esa rapidez, de esa versatilidad de este tipo de mediciones y sobre todo de esas diferentes aplicaciones. Ahora más adelante, precisamente en el turno de preguntas y respuestas, hay alguna cuestión sobre esta y se hablará, ya nos están lanzando también por el chat algunas cuestiones que responderemos. Hemos hablado, ¿no?, de esa versatilidad de este tipo de mediciones y se ha hablado, ¿no?, de esa utilidad en las ayudas del IDAE. Me voy a ir con Jaime para, una vez que sabemos cómo se pueden aplicar esta metodología en estas auditorías, estas renovaciones de alumbrado, vamos a ir un pasito más. Ya se ha aplicado este tipo de mediciones. Jaime, ¿qué tipo de resultados se obtienen y cómo se deben interpretar también a la hora de presentarlo, ¿no?, para esas ayudas del IDAE? Bueno, pues actualmente y básicamente lo que más nos está gustando por el formato de resultados es la elaboración de los mapas lumínicos. Es decir, que un técnico municipal o que un proyectista o que, bueno, cualquiera que pueda evaluar el alumbrado te cargue en Google Earth pues los datos de, como si dijéramos, por colores, intuitivo, de tus medidas, donde está recogida ahí, donde está el paso de los luxómetros y te va haciendo la media. Eso es, creo que lo más intuitivo y lo que más visual es a la hora de evaluar un poco la calidad del alumbrado. Es decir, en un momento dado puedes entrar en tu KMZ o en tu Google Earth, ver el punto en el cual estás y saber que la medición realizada pues tienes 15 lux o tienes tantas candelas, ¿no? Eso, desde nuestro punto de vista, es el avance. A partir de ahí, ¿con los datos se puede hacer? Pues se puede hacer incluso hasta auditorías de puntos de luz, ¿vale? O sea, es que puedes tratar con ellos de una manera, pues no sé, hasta lo que se te ocurra, ¿no? Al final. Lo más interesante creo que es el mapa lumínico, aunque también hay que destacar que está muy bien lo que son los parámetros un poco extendidos, es decir, la uniformidad global extendida o parámetros que, claro, lógicamente, pues hay que saber interpretarlos porque muchas veces tienes esa capacidad de tanta información, es desinformación. Y tienes que saber tratarlos, pero son también súper interesantes a la hora bueno, de manejarte globalmente dentro de por ejemplo, de tu zona, de tu calle o de tu municipio, ¿no? Entonces, yo destacaría sobre todo eso, los mapas lumínicos, que tenemos figuras que hemos puesto en la guía a título orientativo de experiencias, en el cual salen unas chinchetas hacia arriba o sale una especie de montaña rusa, ¿no?, que te va por colores diciendo, pues 15, 8, 10, 12, 15, 8, 10, no sé. Entonces, pues ahí se ve un poco la facilidad gráfica que tienes de interpretar, ¿no?, los resultados. Muchas gracias, Jaime. Ahí ya, bueno, has dado a todos los asistentes, ¿no?, esas claves de, a través del valor, ¿no?, la importancia de esos mapas lumínicos donde queda expuesta toda la información de este tipo de mediciones y también que ayuda mucho a interpretar esos datos que, como comentabas, mucha información a veces lleva a la desinformación. Y en cuanto, ¿no?, siguiendo en esta línea de cómo interpretarlos, cómo aplicarlos en auditorías, en renovaciones, me voy a ir a Luis Miguel Navarro, que ha sido coordinador precisamente de este grupo de trabajo junto a Jaime, pero además está muy implicado en la elaboración de pliegos públicos y me voy a ir contigo, Luis Miguel, para consultarte. Este tipo de metodología, estas mediciones dinámicas de luminancia e iluminancia, ¿podrían incorporarse, pueden incorporarse en los pliegos públicos también para todos aquellos interesados que estén planteándoselo? Sí, me gusta esta pregunta porque además para mí tiene especial relevancia. Por supuesto, sí que se puede incorporar. De hecho, es uno de los grandes beneficios para las administraciones públicas, el tener un documento para incorporar su cumplimiento en ciertos pliegos cuando se hagan este tipo de mediciones. De hecho, en las ayudas de proyectos singulares del IDAE,
yo creo que es obligatorio incluir este documento como parte del cumplimiento de los actores, tanto sean instaladores como sean técnicos independientes, como quien sea que va a hacer las mediciones. Para poder hacer las mediciones y que el IDAE dé el dinero que se ha concedido por su puntuación en proyectos singulares, evidentemente hay que cumplir este documento que lo ha firmado el IDAE. Yo, además, en este caso, ejerciendo la profesión libre, ya lo he incorporado en varios pliegos. Además, te permite hacer referencia al documento sin tener que redactar todo lo que recoge el documento, con lo cual es una ventaja para mí primordial en este tipo de actuaciones. Pues muchísimas gracias también, Luismi, por esta explicación y bueno, que yo creo que seguramente muchos todavía no lo sabían o no lo sabían en detalle, la posibilidad y las ventajas que ofrece incorporar este tipo de metodología dinámica dentro de estos pliegos de licitación públicos. Y bueno, os quería lanzar una última pregunta antes de cerrar el bloque y dar paso a las preguntas de la audiencia. Creo que, bueno, ya Samuel lo ha explicado, Luis Miguel, tú también lo acabas de explicar bastante bien, que es qué mensaje daríais a quienes aún no se plantean aplicar mediciones dinámicas. Bueno, Samuel ya ha comentado esa ventaja, ¿no?, de incorporarlo a las puntuaciones de las ayudas del IDAE. Luis Miguel, también has mencionado, ¿no?, todas esas ventajas e importancia de aplicarlo a los pliegos públicos, a las licitaciones. No sé si todavía los que están más reticentes, ¿no?, qué mensajes qué mensajes les mandaríais para que empiecen a planteárselo. Empiezo contigo, Jaime, como coordinador y director de este grupo. Pues que no lo dejen para mañana. Quiero decir, no sabemos lo que nos va a venir, pero si yo fuera un técnico municipal y fuera a cambiar, es el punto base. O sea, una auditoría es saber lo que tengo. Y a partir de ahí, de saber lo que tengo, pues puedo mejorar. Es decir, yo lo que no mido no es como si no existe. Entonces yo tengo una farola, sí, pero ¿qué lux tengo en el suelo al final? Yo la farola sí, es un elemento pero yo como técnico también, yo realmente lo que necesito en mis pliegos es comprar iluminación, es decir, lux o candelas en cualquier caso, ¿vale? Es decir, prestaciones luminotécnicas. Entonces, qué mejor manera que saber lo que tengo. Es decir, no sé si voy a cambiar el mercado, pero por lo menos sé lo que tengo, ¿no?, ahora mismo. Samuel, desde el IDAE, ¿qué mensaje daréis, ¿no?, y cómo animaréis a los que todavía no se lo han planteado? Sí, yo incidiría también en el que el momento es ahora, que es en el que se está empezando a implantar esta tecnología. Medir, como ha dicho muy bien Luismi, es obligatorio. Este procedimiento es el que es innovador, para las ayudas recibe puntuación. Y que además, pues el impacto dentro de los costes del proyecto de iluminación es bajo, o bueno, podemos decir que asequible. Y yo, por dar una información más de las convocatorias que hemos tenido, llevamos 2 convocatorias. En la primera convocatoria, alrededor del 65% de los proyectos llevaba mediciones dinámicas, y en la segunda convocatoria ha subido al 75%. Entonces, bueno, no es un dato que yo creo que refleja el interés del sector en este tipo de mediciones. Pues muchísimas gracias a los tres por todas estas aportaciones. Estoy viendo que se nos está agotando el tiempo, así que vamos a ir ya a ese bloque final, a esas preguntas de la audiencia. Ya a lo largo de esta masterclass hemos ido respondiendo a bastantes dudas, las principales que nos han ido llegando. De hecho, hemos estructurado precisamente el webinar en base a las preguntas más demandadas, y ahora me voy a ir a las que hemos recibido en estos últimos días. Vamos a ir en primer lugar a los que, bueno, estamos recibiendo a través del chat en este directo. Nos preguntan, si no se corta la vía para realizar las mediciones dinámicas, ¿cómo se evitan o controlan las alteraciones producidas por otros vehículos
anuncios, tiendas u otras fuentes diferentes del alumbrado público? Adelante, la persona que desee responder. A. Germán Carulla. Jaime, por ejemplo, Venga, como pues coordinador. no, digo sí, porque Eso es. bueno, porque pues efectivamente eso es un dato a tener en cuenta, son las condiciones ambientales que hay que tener en cuenta, lógicamente, y pues bueno, lo que son los sistemas llevan incorporados, digamos que ciertos parámetros que son una especie de trampas de luz, pero ante interferencias únicamente lo único que se tiene que hacer es pasar otra vez con la medida. Es decir, al final la ventaja que te da esto es que la toma de datos no tienes por qué hacerla de una vez. Es decir, cuando en algún momento dado tienes una autopista y vas por la autopista, pues a lo mejor una parte de la medida la tienes que volver a repetir varias veces para que la toma de datos sea efectiva. También es verdad que lo que menos cuesta en este caso es esa toma de datos, porque ya que te has desplazado al sitio, pues te da igual pasar 2 o 3 veces, hombre, cuantas menos veces mejor, pero saber que los datos son fiables, ¿no? Entonces, en ese caso, mm, la parte de esas influencias, por un lado en la toma de medición y por otro a la hora de captar los datos, pues también existen datos que tienen unas desviaciones atípicas con respecto de la media. Entonces esos datos también se obvian en el tema de la recopilación de datos, ¿no? Que estadísticamente se van de la campana de dónde está más o menos la media. No sé si he Bien. respondido a la pregunta o no sé si quiere algún compañero aportar alguna cosa más. Yo creo que, ha quedado bastante bien respondida. Si no, Germán, nos puedes escribir mismamente por el chat o escribirnos posteriormente vía email para plantear alguna duda adicional que haya surgido. Vamos a continuar y voy a seguir contigo, Jaime, porque Ricardo nos pregunta ¿cómo se realizarían las mediciones en calles peatonales o parques? Pues depende de cómo sea la calle peatonal y depende de cómo sea el parque. Quiero decir, si cabe el vehículo, se puede analizar dinámicamente. Si es una calle muy pequeña, pues hay que echar pie a tierra porque los métodos estáticos están. Daros cuenta un poco de que la guía pretende abordar masivamente todas las calles. Claro, habrá sitios en los cuales no me voy a meter al parque a medir, lógicamente, pero bueno, son a lo mejor áreas de quizá cuya influencia no es muy grande. Pues a lo mejor hay que echar pie a tierra y efectivamente pues medir con el método de 9 puntos. Por eso hemos querido incorporar el método de 9 puntos de una manera didáctica y divulgativa en los anexos del final, porque no para nada estamos en contra de ellos. Es decir, es lo que tenemos ahora y es un poco el patrón, ¿no? Que nos hace comparar, que es un poco la ponencia que hicimos en Valencia, estáticos, dinámicos, luminancias, iluminancias. Entonces, pues bueno, evaluar las diferencias que vimos, que eran mínimas, es decir, que no existen diferencias, que es un método que si lo haces bien es perfectamente válido, es decir, te saca los mismos resultados, ¿no? Gracias por la respuesta, Jaime. Lo mismo, si os surge más consultas, nos las podéis hacer llegar vía WhatsApp, email o formulario. Y vamos a continuar con más preguntas, porque la verdad es que nos ha llegado un gran aluvión. Os voy a lanzar la siguiente, muy relacionada con la anterior, en la misma línea. Pachi nos pregunta cómo se plantea la medición de una sección tipo acera con árboles, aparcamiento en línea con vehículos aparcados, calzada, aparcamiento en línea con vehículos aparcados, acera con árboles. Jaime, voy a seguir contigo. Si Bueno, Samuel pues un o Luis poco Miguel quieren aportar algo. es un poco lo mismo, son las condiciones ambientales de la medida. Eso va a reflejar, eso se va a reflejar, perdón, en el tema de las mediciones. Entonces, claro, como técnicos tenemos que saber discernir o saber por qué ocurre eso. Porque es un mal alumbrado, pues a lo mejor sí.
o quizá es porque tengo que ir a podar los árboles, no lo sé, es un punto crítico que me sale en las mediciones dinámicas y que lógicamente es lo que hay. O sea, no podemos negar la evidencia, no, claro, es que entonces eso es lo que nos cantan. Quiero decir que puede ser porque la metodología va a hacer que la gente que pase varias veces. Y, oye, tengo aquí un dato que no me sale, tengo 0,5 lux aquí, por ejemplo, ¿no? O tengo aquí 40 lux, ¿qué me está pasando? Bueno, pues en un lado tengo que quitar la influencia porque sé que hay un escaparate que lógicamente no lo puedo quitar, a no ser de que tenga que pasar cuando el escaparate esté apagado, que entonces en vez de medir a las 11 de la noche, pues tendrán que ir los chicos o las chicas que midan con el coche a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana. Eso es un poco la capacidad, pero no lo veamos como algo que va a sacar unos resultados prístinos, sino que va a reflejar la realidad del municipio. Y si tengo que podar los árboles, pues a lo mejor tengo que hacer una acción ahí, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, que los datos masivos me van a dar mucha información y voy a ir a esos puntos críticos y a lo mejor tengo que echar pie a tierra en esos puntos críticos. ¿Entendéis? ¿No? O sea, yo tengo 5 kilómetros de vías y tengo 250 metros que tengo, pues voy a esos puntos críticos y atajo con las medidas estáticas. Podría ser una solución, ¿no? Es un poco la evaluación que te da esto. Has hablado, Jaime, de esa regulación de la luminosidad. Precisamente Francisco os lanza una nueva pregunta sobre si se pueden regular, aumentar o disminuir los niveles de iluminancia y luminancia mediante ese control, ese sistema de control punto a punto, previamente y posteriormente a realizar las medidas. Vamos a ver, es una condición de la medida, no las he definido todas. Hay que medir en flujo nominal, perdón. Claro, si mido en reducido, pues me saldrán niveles reducidos. ¿Que quiero medir reducido? Pues también, pero tendré que definir las condiciones de inicio de medida, al igual que el técnico tiene que decir, esto es una clase S, esto es un ME, para que la persona que vaya a medir los datos que capte, pues estén relacionados con las clasificaciones de la vía que previamente el técnico ha tenido que, el técnico municipal o el proyectista o el que sea, tiene que haber definido en esos puntos de partida a la hora de lanzar la medición. No me voy a ir a Granada a medir y no sé si mido luxes o candelas. No, tengo que saber un poco la clasificación del vial para ir buscando esa medición para que el rango pues esté dentro, ¿no? Entonces, eso es un poco la respuesta. No sé si Luis Miguel quería añadir algo. No, básicamente lo mismo, que realmente cuando tú haces unas mediciones, tanto sean de ejecución nueva o antigua, tienes que hacer en nominal, porque realmente tienes que verificar en la parte nominal de los niveles. Y de hecho, para poder comparar el cálculo teórico, tienes que tener la medición nominal del nivel, tanto candelas como lux. Es una de las condiciones primordiales de la medición, tanto en estático como en dinámico. Pues vamos a las siguientes preguntas, a ver si nos da tiempo a ir respondiendo a todas. Francisco os pregunta, comenta, entiendo que las mediciones dinámicas se contemplan como adicionales a las estáticas. ¿Lo consideráis así? Nos han llegado varias preguntas de este estilo y bueno, varios comentarios. Entonces, la pregunta que se plantea en términos generales es... ¿se pueden combinar mediciones dinámicas y estáticas para validar los resultados para aquellos que todavía no tengan mucho control sobre las dinámicas? ¿O cómo lo recomendáis este proceso? Sí, sí. Sí, Luis. Yo creo, bueno, lo ha dicho Jaime antes, pero bueno, yo creo que en muchos casos debe ser una combinación de las dos medidas, porque habrá casos en los que puedas medir la vía con sistema dinámico, pero la acera o las zonas de aparcamiento igual lo tienes que hacer en estático. Dependerá de la instalación. Pero yo creo que además de referencia también puedes coger alguna parte de los 9 puntos en alguna zona para verificar que estás haciendo las mediciones bien. Pero bueno, yo creo que son totalmente complementarias. De hecho, hay muchas zonas que no puedes acceder con los coches porque está prohibido y al final tienes que cumplir las leyes de tráfico y de circulación. Entonces tendrás que hacerlas estáticas con método de los 9 puntos, con lo cual las vas a combinar en una actuación de una instalación de un municipio grande, vas a tener las dos situaciones. La importancia de al final, combinar y extraer lo mejor de cada método y toda la trazabilidad de datos que todo ello conlleva.
Vamos con otra pregunta que nos lanzaban. Se ha comentado que los equipos de medida deben estar calibrados y me queda una duda. ¿Las empresas que realizan las medidas deberían estar acreditadas por ENAC según la ISO 17025? En este caso, Jaime. Pues ahí no lo sé. Yo sé que al final el sistema en general tiene que estar acreditado para la medida, pero no es lo que comentaba al principio, no solamente el luxómetro, sino el conjunto, ¿no? Al final, de que realmente las influencias que tengas del propio vehículo frente a esa medición, pues sean cero, entiendo. Entonces, al final, no lo sé. Realmente no sé esa ISO muy bien, pero bueno, me quedo con ello y respondemos por correo. Y vale, vamos a otra pregunta que nos llegó del formulario, en el propio formulario previo de inscripción, de Cristina, que comenta: desconozco el término medidas dinámicas de iluminancia y luminancia. Entiendo, Cristina, bueno, si estás hoy en este directo, ahora sí que tendrán las cosas muchísimo más claras. Igualmente os pasaremos la guía para que la podáis revisar tranquilamente. Comenta, ¿los ejemplos o casos a dialogar pueden involucrar el tipo de equipo de medición y los datos a tener en cuenta y por qué? Una pregunta un poco... Si los ejemplos pueden involucrar el tipo de equipo de medición. Aquí, Cristina, te contactaremos para que nos expliques un poquito más, con más detalle esta pregunta, porque es verdad que no ha quedado muy, está muy claro, muy ¿no? claro. Sí, Vamos bueno, a a lo pasar mejor, vamos, Sí, Samuel. dentro de la guía sí que de los resultados que tienes que dar una vez haces las mediciones, desde luego tienes que decir qué tipo de equipos has utilizado, si luxómetro partido, remolque, todos los parámetros técnicos de luxómetros están calibrados, etcétera. O sea que yo entiendo que dentro de los casos mm, tienes que determinar y dar toda la información del equipo de medida y los resultados de la medida. O sea, la respuesta sería que sí. Vamos con otra pregunta, voy un poquito más rápido que se nos acaba el tiempo. Pablo pregunta: ¿cómo comprobar empíricamente FHS para confirmar que la instalación cumple la norma? Bueno, Vale, bueno, el flujo de hemisférico superior no está dentro de la guía, no se contempla dentro de la guía y no sé si se contemplará en un futuro, pero desde luego queda fuera del espectro de la guía. de momento, ¿no, Samuel? Sí, de Sí. momento, porque los avances van muy rápido, pero por ahora hemos empezado, vamos, con lo básico, iluminancias y luminancias, y ya veremos los siguientes pasos que se pueden dar. Gracias, Samuel. Y vamos ahora, esta pregunta se la voy a lanzar directamente a Jaime. Pregunta Heike: ¿en qué medida los nuevos métodos dinámicos de medición tienen en cuenta parámetros relevantes para la evaluación de los impactos ecológicos y biológicos del alumbrado exterior, como el espectro, la dirección y la dinámica temporal de la luz? Toma. Bueno, que agradezco mucho tu pregunta. Lógicamente, a ver cómo puedo contestar. Esto es un avance tremendo, esta guía, porque detectamos básicamente sobreiluminación. De ahí a decir que una sobreiluminación es un parámetro relevante sobre lo que es el impacto en la flora y la fauna. Pues sí, ¿lo estamos midiendo directamente? No medimos CRI, no medimos ciertos parámetros quizá ecológicos o que van más directamente relacionados con los impactos ecológicos. Pero qué duda cabe que es una muy buena manera de meter a las instalaciones en norma ambiental, que es el Real Decreto de Eficiencia Energética, que aunque sea malo, es el que tenemos ahora mismo. Que aunque no tenga LED, es el que tenemos ahora mismo. Y si somos capaces de que un S4 sea un S4, no un S1, y si somos capaces de que un S1 sea un S1 o de un ME, pues quizá con esto ayudemos a que la sobreiluminación pues no sea y podemos llegar a controlarla. Y de ahí a eso, ¿cómo afecta a la biodiversidad? Pues no lo sé, pero seguro que le ayuda.
a los bichos a dormir por la noche y esa cosa, no sé. Ahí no. Pero creo que si controlamos y medimos y lo metemos en norma ambiental, pues creo que haremos un gran trabajo. Os voy a seguir lanzando preguntas. Enrique nos consulta, ¿las aceras se pueden medir de manera dinámica también, Jaime? No, quiero decir, no se puede medir de manera dinámica. No sé si dentro de poco veremos una moto en O la una bici. vía o un patinete. De momento no, lógicamente no. Las aceras no. O desconozco que se puedan medir dinámicamente. O en la vía no viene recoge. En bici podemos. Sí, sí. Propongo reabrir la guía para sistemas en bicicleta. Y continuamos con otra de las preguntas que nos ha llegado de Iluminia, que nos pregunta, en una autovía de varios carriles, ¿cómo se toman las medidas para estos carriles? ¿Se hacen varias pasadas? ¿Cómo sabemos en qué medida estamos en las mismas posiciones? ¿Cómo de preciso es el posicionamiento del sistema de medición? Sí, lógicamente se pasan por las vías, por la vía y el geoposicionamiento es exacto. Es decir, es un sistema de geoposicionamiento global con un sistema inercial que no es barato, doy fe, y que, bueno, al final están cruzando, te estás metiendo con en torno a 30, 40 satélites de geoposicionamiento que te dan el sistema, o sea, te dan una referencia exacta. A partir de ahí, pues luego en el tratamiento de datos se observa pues un poco la variación que tienes de un dato con otro, de una pasada con otra, y se obtiene la medida, como si dijéramos, eficaz de la pasada. Vamos a ver por aquí. Bueno, vamos a ver. Sí, vale, perfecto. Vamos a recopilar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, alguna más de las preguntas. Os voy a lanzar de las últimas preguntas que hemos recibido y ya con esto vamos a dar por finalizado, pues se nos acaba el tiempo. La última pregunta que nos lleva es, ¿qué ocurre si las condiciones meteorológicas cambian durante la medición? Pues que Claro. te vas a casa y tienes que volver, claro. Ujú. De hecho, en la es- guía pone que no se puede medir con Sí, lluvia, claro, Ajá. claro. lo cual, La ni toma de lluvia ni datos es nieve, sencilla, etcétera. Ujú. Sí, porque afecta a la medición. claro. Eso es. Y ya nos vamos a la última que nos enviaba Anthony. En el caso del alumbrado en carreteras, ¿la luminancia se considera la reflexión que realiza el propio asfalto? Jaime. Sí, yo creo que se ha contestado antes la misma pregunta. Ah, Sí, ya os lo he claro que pasado, sí. entonces. Evidentemente que sí. De hecho, la medición de candelas, de luminancia, obviamente está implícito en la reflexión. Ujú. ¿No, Jaime? Sí, sí. Perfecto. Y ya, bueno, la última pregunta que teníamos, que era precisamente la que ha respondido ya Luis Miguel en su momento, bueno, y Samuel también, unas preguntas era si el IDAE prevé promover su aplicación dentro de programas y ayudas. Ya, bueno, Samuel ya ha contestado que desde el IDAE se está incorporando y que de hecho son puntos añadidos para esa obtención de las ayudas. Sí, vamos, la previsión es mantenerlo en la medida de lo posible. Perfecto. También nos llegaba otra de las preguntas de Ana sobre la medición dinámica dentro de los pliegos de contratación pública, lo que ya también ha contestado Luis Miguel Navarro, que efectivamente ya se están incluyendo en este tipo de pliegos. Entonces, bueno, con esto yo creo que hemos podido responder a la gran parte de dudas y consultas. Igualmente a todos los asistentes, todos nuestros asociados, si os surge cualquier duda adicional, nos podéis escribir directamente por mail o por el teléfono de WhatsApp del Comité Español de Iluminación. Lo tenéis todo en nuestra página web.
Y nada, a lo largo de esta mañana, en los próximos momentos, os enviaremos a todos un mail con la guía en formato PDF para que podáis consultarla directamente desde vuestros hogares. Entonces, nada, con esto, bueno, quiero agradecer en primer lugar a todos los organizadores, moderadores y ponentes que nos habéis estado acompañando en la jornada de hoy, en especial a Jaime Miguel, Luis Miguel Navarro y Samuel Casado por compartir con todos nosotros su experiencia, sus conocimientos y por profundizar un poquito más, ¿no?, en todos estos detalles sobre la guía de mediciones dinámicas de luminancia e iluminancia. Agradeceros a todos por asistir y por esta participación tan activa. Esperamos que las respuestas os hayan sido útiles y que os ayuden y os animen a aplicar esta metodología en vuestros proyectos. Os enviaremos a todos la guía a través de PDF por los correos con los que os habéis registrado. Y nada, deciros, ha sido un placer acompañaros en este encuentro. Y con esto damos por finalizada la primera masterclass del Comité Español de Iluminación. Os avanzamos que iremos organizando más, especialmente sabiendo la gran acogida que ha tenido este estreno. Dicho esto, ya damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir, por participar y que tengáis un excelente día. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas Saludos. gracias a vosotros también.